Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la crónica de un desastre anunciado. Sí, les hablo de la ministra de Salud, Carolina Corcho, y del gobierno del cambio, que están empeñados en destruir todo el sistema de salud de Colombia, que hasta ahora y con tanto esfuerzo ha costado construir para crear uno hecho a la medida ideológica de la extrema izquierda que gobierna. Capítulo 1. Carolina Corcho se ha caracterizado más por ser una médica activista del petrismo que por ser una experta en conocer cómo funcionan los sistemas públicos de salud. La activista Corcho en la pandemia de 2020 criticó fuertemente al gobierno del presidente Iván Duque porque no llegaban las vacunas. Incluso alcanzó a decir que el país solo iba a poder empezar la vacunación de la población hasta el 2023. Que resultó siendo una gran mentira. Una de sus primeras declaraciones, ya siendo ministra de la Salud, fue decir que había que crear una suerte de crisis, pues para poder reformar el sistema. Estas fueron sus palabras. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, es que tiene que haber una propuesta alternativa. Aquí no solamente puede haber una identificación y una denuncia de la crisis, sino que la sociedad misma tuvo que haber preparado una propuesta alternativa. Capítulo 2. La ministra no ha dejado de crear pánico en el sector de la salud por cuenta de la reforma en la que se plantea volver la salud un servicio que preste el ineficiente Estado colombiano. Colombia es el quinto país más afectado por cuenta de la viruela del mono y la inexperta activista que juega a ser ministra de Salud no ha sido capaz de vacunar a la primera persona en el país. Y otro tema, ahora que quieren convertir al Estado en el prestador número 1 de la salud. Hay una evidente escasez de medicamentos que van desde pastillas anticonceptivas, medicamentos para controlar la tensión, hasta para el tratamiento del cáncer. Seguro que ustedes que están viendo en la pantalla de su celular les ha pasado que han ido a una droguería y no han encontrado la medicina que necesitan. Capítulo 3. El Centro Democrático realizó un debate de control político a la ministra activista Carolina Corcho. Y al parecer, en lugar de darle altura a su cargo y respetar la dignidad de lo que significa ser una ministra de Estado, se dedicó a chatear y a morirse de la risa en la sesión del Congreso. Así lo dijo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Este es un debate muy importante, ministra. La vi a usted muy concentrada hablando por teléfono y chateando, riéndose de lo que le estábamos diciendo. Ojalá la risa le dure cuando los colombianos empecemos a sentir la crisis de la salud, ministra. Ay, ministra, con la salud no se juega. Capítulo 4. A la ministra de Salud le gusta posar de ser la gran experta en sistemas públicos de salud, pero después de casi 4 meses en el cargo no ha podido entender cómo es que funciona el sistema de salud en Colombia. Primero, no ha podido entender que las EPS no administran recursos financieros, sino riesgos en salud. Y al no entender eso, se empeñan a acabar con las EPS. Segundo, ha sido incapaz de comprender qué es el giro directo, cómo funciona y quién lo hace. Tercero, no entiende qué es el ADRES y que su principal logro fue resolver ese temible sistema corrupto de cuando el Instituto de Seguridad Social era manejado por el Estado como un monopolio, en donde la gente tenía que suplicarle a los políticos que les brindaran atención médica en los municipios y gobernaciones. De hecho, dice que el asegurador del sistema es el ADRES y no las aseguradoras. Cuarto, tiene una nostalgia trasnochada por el Instituto de Seguridad Social de la década de los 80 del siglo pasado y quiere que ahora el Estado tenga el monopolio del servicio de la salud, o sea, eliminar el ADRES. Quinto, ha sido incapaz de aceptar que Colombia es reconocida en el mundo por tener uno de los mejores sistemas de salud pública. Y pues por eso es que anda empecinada en... Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Capítulo 5.
En el debate político de hace unas pocas horas, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático dijo esto en defensa de la salud de los colombianos. Nosotros en el Centro Democrático queremos decirle al gobierno que cambie lo que no funciona, que promueva lo que sea necesario, pero con el pretexto de mejorar lo que no está bien no pueden destruir lo que durante años nos ha costado hacer. Es la primera ministra en la historia que en vez de pedir más plata para el presupuesto en materia de salud pide menos. La crisis explícita que usted está promoviendo se va a medir en muertes humanas. Es decir, la crisis que a usted le puede parecer el pretexto para hacer un cambio institucional va a tener repercusiones en vidas de colombianos. Si es que ya no las van a empezar a tener porque usted, con la ineficiencia e inacción en el ministerio, está asfixiando las EPS. La senadora Paloma Valencia demostró la evidencia de la escasez de medicamentos. ¿Ustedes saben que Colombia está desabastecida de medicamentos? ¿Alguno ha tenido un niño enfermo y ha ido a comprar un antibiótico últimamente? Porque yo sí, y no hay antibióticos. Y entonces nos dicen no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que hay una escasez mundial, ¿verdad? La mitad de la verdad. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Siguiente, que Colombia está en un desabastecimiento muy grave. Mire, ni siquiera hay insumos para tratar el cáncer en Colombia. Siguiente, mire las 1.200 novedades que han hecho las EPS por falta de medicamentos. Siguiente, estos son los grupos que están en riesgo hoy porque no hay medicamentos: los hipertensos, los de trastornos mentales, los de dolor, los de cardiovascular, los de anticoncepción, los de cáncer. Siguiente, miren, les quiero contar esto porque es muy importante. Ya ni siquiera va a haber acetaminofén, del que dicen que solo les dan, porque también está escaso. No está en ninguna EPS. Ministra Carolina Corcho, usted puede decir hasta misa, pero la realidad es que su gestión hasta ahora es muy deficiente y deja mucho que desear. No ha sido capaz de traer una sola vacuna para atender a la población expuesta a la viruela del mono. Y hay escasez de medicamentos. ¿Qué va a pasar con los pacientes hipertensos? ¿Cuándo va a haber medicina disponible para los pacientes de cáncer? ¿Cuándo llegan los anticonceptivos? Este ya no es momento de activismos y de tirar piedras, sino de resultados en la política pública que está en sus manos. Su cargo requiere responsabilidad, inteligencia y capacidad técnica. Así que estudie y aprenda. Y por favor, entienda que ir al Congreso no es un favor que usted le hace a los congresistas, sino una obligación, porque de eso se trata la democracia a la que usted pertenece. Y no se burle ni se ría, que acá lo que está en juego es la vida de los colombianos.